Bienvenidos a una nueva inmersión, una diseñada especialmente para ti. Hoy vamos a explorar un tema que creo que es fundamental para todos los padres. Eh, Comprender las complejidades del cerebro de tu hijo. Uf, Es fascinante, ¿verdad? A menudo nos centramos mucho en sus necesidades físicas. sí. Comen lo suficiente, duermen lo suficiente. Pero ¿qué pasa con sus mentes en desarrollo? Claro. Eso es lo que vamos a desentrañar juntos hoy. Lo que me parece realmente interesante es que en lugar de verlo como una simple lista de tareas, Sí. entender el cerebro de un niño puede ser la clave para conectar con ellos a un nivel más profundo. Totalmente de acuerdo. Y para guiarnos en esta aventura, tenemos un conjunto de recursos muy interesantes. Un resumen detallado del libro El cerebro del niño, de Daniel Chase Siegel y Tina Payne Bryson. Ah, sí. Un resumen en vídeo del mismo libro en YouTube. Ujú. Y un artículo que se centra en las ideas clave y las aplicaciones prácticas. Es como tener diferentes perspectivas sobre el mismo mapa, ¿verdad? La visión del neurocientífico, el enfoque del experto en crianza y una síntesis práctica. Todo para ayudarnos a navegar por el emocionante y a veces desafiante terreno de la crianza. Me encanta esa analogía. Uno de los conceptos principales que surge de estas fuentes es la idea de la integración del cerebro. ¿Alguna vez has sentido que tu hijo es un mar de contradicciones? Lógico un minuto y completamente abrumado por las emociones al siguiente. Como si su cerebro fuera una empresa con departamentos especializados Sí. que aún no han aprendido a trabajar en equipo. Exacto, y ahí es donde entra la integración del cerebro. Se trata de ayudar a esas diferentes partes del cerebro. El hemisferio izquierdo lógico y el derecho emocional, el cerebro superior responsable de la planificación y la toma de decisiones, Sí. y el cerebro inferior que gobierna las funciones básicas y las emociones a trabajar juntas en armonía. Lo curioso es que las investigaciones en neurociencia están revelando cómo las primeras experiencias de un niño dan forma a la arquitectura de su cerebro, influyendo en todo desde su regulación emocional hasta sus habilidades sociales e incluso su bienestar mental a lo largo de la vida. Precisamente. Y antes de profundizar en cómo funciona todo esto, me gustaría hacer una pausa para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. No olvidéis consultar el enlace en la descripción para conseguir vuestro audiolibro gratuito. Realmente os recomiendo el libro. Ahora volvamos a nuestra inmersión, hablando de integración. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Las fuentes ofrecen ejemplos muy interesantes de cómo el hemisferio izquierdo y el derecho a veces parecen estar en guerra. En el video de YouTube se menciona la historia de Katie, una niña que desarrolló miedo a ir a la escuela después de una experiencia negativa. Su ansiedad se volvió tan abrumadora que lloraba y se negaba a ir al colegio todos los días. Un ejemplo claro de cómo el hemisferio derecho, la sede de las emociones, toma el control. Tiene sentido. ¿Y qué podemos hacer los padres en esos momentos? ¿Cómo podemos ayudarles? En lugar de intentar razonar con ellos, lo cual suele ser ineficaz cuando están dominados por la emoción, Ujú. la clave está en conectar y redirigir. Mm. Primero, conecta con el hemisferio derecho, reconociendo y validando las emociones del niño. Muestra empatía y utiliza señales no verbales como un abrazo o un tono de voz tranquilizador. Esto les ayuda a sentirse vistos y escuchados. Es como sintonizar con su frecuencia emocional antes de intentar que entienda la situación desde la lógica. Exactamente. Una vez que se hayan calmado un poco, puedes redirigirlos suavemente hacia la lógica y el razonamiento del hemisferio izquierdo. Como si les encendieras un puente entre la emoción y la razón. Justo así. Las fuentes también mencionan otra historia, la de Amanda, que reaccionó de forma totalmente opuesta. En lugar de verse abrumada por las emociones, se encerró en sí misma y se refugió en su hemisferio izquierdo, Sí. evitando por completo lidiar con sus sentimientos. Es decir, que también puede darse el caso de que el hemisferio izquierdo domine llevando a lo que las fuentes llaman un desierto emocional, ¿no? Exacto. En estos casos, el niño puede parecer distante, inexpresivo o demasiado racional. El enfoque aquí es guiarlos de vuelta a su hemisferio derecho, ayudándoles a conectar con sus emociones y expresarlas. Ya sea que un niño esté inundado de emociones o las esté reprimiendo por completo. El objetivo es ayudarles a encontrar un equilibrio entre su hemisferio izquierdo y derecho. Precisamente, se trata de ayudarles a integrar esos dos lados para que puedan navegar por su mundo interior y el mundo que les rodea con mayor eficacia. Y para esta integración las fuentes nos ofrecen una herramienta muy poderosa, la narración. Lo llaman nombrarlo para domarlo. Me interesa. Cuéntame más sobre esto. Básicamente, se trata de ayudar al niño a contar la historia de lo sucedido, poniendo palabras a su experiencia y a sus emociones. Por ejemplo, hay una historia sobre Bella, una niña de 9 años que desarrolló miedo a tirar a la cadena después de un incidente particularmente desagradable con un desbordamiento. Su padre Doc
Se sentó con ella y la animó a contar la historia de lo sucedido, permitiéndole procesar el acontecimiento y sus sentimientos. De esa manera conectó su hemisferio izquierdo y derecho, ayudándola a dar sentido a una experiencia aterradora. ¡Qué estrategia tan inteligente! Lo es. Y las fuentes recalcan que no se trata de obligar a un niño a hablar si no está preparado. A veces involucrarlos en una actividad mientras hablan puede ayudarles a sentirse más cómodos. Es fascinante cómo la comprensión del cerebro de un niño nos da herramientas para afrontar situaciones cotidianas. Y hablando de diferentes partes del cerebro, ¿qué hay de ese cerebro superior e inferior que mencionaste antes? Las fuentes utilizan la analogía de una casa para explicarlo, ¿verdad? Sí, el cerebro inferior, que representa el tronco encefálico y el sistema límbico, es como la planta baja de una casa. Se encarga de funciones básicas como la respiración y el ritmo cardíaco, así como de nuestra respuesta de lucha, huida o congelación ante las amenazas percibidas. ¿Y el cerebro superior? Imagínatelo como el segundo piso. Aquí es donde se produce el pensamiento de orden superior. La planificación, la toma de decisiones, la autocomprensión, la empatía, esencialmente nuestra corteza prefrontal. La escalera mental en esta analogía es la conexión entre el cerebro inferior y el superior. Una escalera sólida significa que esas dos partes del cerebro se comunican eficazmente. Es como tener una vía clara entre nuestras reacciones viscerales y nuestra capacidad para pensar las cosas detenidamente. Exactamente. Ahora aquí es donde se pone realmente interesante. Las fuentes señalan que el cerebro superior de los niños está literalmente en construcción. No está completamente desarrollado hasta la mitad de la veintena. Eso explica muchas cosas. Entonces, cuando un niño tiene una rabieta porque no puede comer caramelos antes de cenar, no siempre es una señal de mala conducta. Podría ser su cerebro inferior tomando el control porque su cerebro superior aún no está completamente equipado para manejar la situación. Es una gran observación. Y las fuentes distinguen entre las rabietas del piso de arriba, que son más manipuladoras, y las rabietas del piso de abajo, que ocurren cuando un niño está realmente abrumado. Entonces, ¿cómo podemos como padres ayudar a nuestros hijos a construir una escalera mental más fuerte? Las fuentes ofrecen algunos consejos muy prácticos, subrayan la importancia de activar, no a enfurecer, el cerebro superior. Por ejemplo, hay un ejemplo de una madre llamada Tinario, que en lugar de gritar a su hijo por tener una rabieta en un restaurante, le preguntó con calma, ¿qué te hace sentir tan enfadado? Al reconocer sus sentimientos e involucrar su cerebro superior, puedo ayudarle a regular sus emociones y a resolver el problema. Exactamente. Otra estrategia clave es úsalo o piérdelo. Cuanto más involucremos a los niños en la toma de decisiones, la resolución de problemas e incluso los dilemas éticos más fuertes será su cerebro superior. Es como hacer ejercicio con sus cerebros. Precisamente. Las fuentes también destacan la importancia de muévelo o piérdelo. Recuerda, el cerebro es parte del cuerpo. La actividad física puede ayudar a los niños a regular sus emociones. Hay una historia sobre un niño llamado Liam que estaba luchando con sus deberes y se frustraba cada vez más. Sí, me identifico con eso. Su padre, al darse cuenta de la creciente frustración de Liam, lo sacó a correr. Cuando volvieron, Liam pudo afrontar sus deberes con una mente más tranquila y concentrada. Las fuentes realmente enfatizan lo interconectados que están el cuerpo y la mente. A veces simplemente cambiando nuestro estado físico podemos cambiar nuestro estado emocional. Y para los niños más pequeños esto podría implicar algo tan simple como tener una fiesta de baile o hacer algunos saltos de tijera cuando se sienten abrumados. Aquí tenemos un montón de consejos prácticos. Siento que solo estamos arañando la superficie. ¿Qué otras ideas fascinantes sobre el cerebro de un niño nos ofrecen las fuentes? Hablando de conectar el cuerpo y la mente, ¿te has fijado en cómo a veces la reacción de un niño parece totalmente desproporcionada a la situación? Como negarse de repente a ir a clases de natación, aunque antes le encantaba. Uf, esa situación me suena demasiado. Ahí es donde las fuentes profundizan en los misterios de la memoria, concretamente en la memoria implícita y explícita. Memoria implícita suena intrigante. Es como los recuerdos subconscientes. Esos que nos influyen sin que nos demos cuenta. Exacto. Las fuentes desmontan dos mitos comunes sobre la memoria. Primero, que es como un archivador organizado, y segundo, que es como una fotocopiadora perfecta que graba con precisión cada detalle. Siempre he pensado que los recuerdos se almacenan de forma ordenada, pero supongo que es una simplificación excesiva. Lo es. En realidad, la memoria es mucho más compleja y fluida. Las fuentes señalan que cada vez que recordamos algo, lo modificamos ligeramente en función de nuestras emociones, perspectivas e incluso experiencias posteriores. Entonces, es como si nuestros recuerdos se reescribieran constantemente. En cierto modo, sí. Y esto ayuda a explicar por qué los hermanos pueden tener recuerdos completamente diferentes del mismo acontecimiento de la infancia. Volviendo al ejemplo de las clases de natación, es posible que el niño tuviera una experiencia negativa, tal vez un momento de pánico bajo el agua, que creó un recuerdo implícito.
Puede que no recuerde conscientemente el suceso, pero el miedo asociado a él sigue ahí influyendo en su comportamiento. Así que aunque no puede identificar el por qué, de repente siente aversión a nadar. Tiene mucho sentido. Es una buena ilustración de lo poderosos que pueden ser los recuerdos implícitos. Y las fuentes destacan la importancia de ayudar a los niños a hacer explícitos esos recuerdos implícitos. Hablando de ellos, procesando las emociones. Sí. Por ejemplo, en el caso de las clases de natación, los padres podrían animar suavemente al niño a hablar de cualquier cosa que le haya hecho sentir miedo o incomodidad en el agua. A veces el simple hecho de sacar a la luz esos miedos ocultos puede disminuir su poder. Claro, al verbalizar esos miedos, el niño puede empezar a entenderlos y a gestionarlos mejor. Exactamente. Y esto nos lleva a otro concepto crucial que presentan las fuentes, el mindsight. Mindsight. Es como la atención plena, pero para niños. Está relacionado. El mindsight es esencialmente la capacidad de comprender nuestra propia mente y la de los demás. Se trata de desarrollar esa conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones y de reconocer que están todos interconectados. Entiendo cómo eso sería tan útil para los niños, especialmente para desenvolverse en situaciones sociales y en las relaciones. Pero ¿cómo cultivamos realmente el mindset en los niños? Suena un poco abstracto. Las fuentes ofrecen algunas estrategias muy concretas. Una de ellas es enseñar a los niños que los sentimientos son como las nubes. Van y vienen. Enfatizan que la vida media de una emoción es de unos 90 segundos. Esa es una imagen muy útil. Así que en lugar de dejarse llevar por una ola de ira o tristeza, pueden aprender a reconocer que con el tiempo pasará. Precisamente. Y ofrecen una técnica llamada sifting. Prestar atención a las sensaciones, imágenes, sentimientos y pensamientos. Esto ayuda a los niños a ser más conscientes de su mundo interior, a notar las sensaciones físicas asociadas a las emociones, las imágenes que les vienen a la mente y los pensamientos que desencadenan ciertos sentimientos. Es como darles herramientas para que se conviertan en sus propios detectives internos. Exactamente. Y una vez que han desarrollado esa conciencia, pueden empezar a ejercitar su mindsight. Las fuentes proporcionan una historia muy convincente sobre una madre llamada Andrea que enseñó a su hija Nicole a utilizar la respiración enfocada para desviar su atención de los pensamientos de ansiedad. O sea que le ayudó a pasar del borde de la rueda, donde estaba atascada en un solo pensamiento, sentimiento al eje, donde podía acceder a una perspectiva más equilibrada. Es brillante. O lo es, y pone de manifiesto el poder de la neuroplasticidad. El hecho de que nuestros cerebros están en constante cambio y adaptación en función de nuestras experiencias y de dónde enfocamos nuestra atención. Al practicar el mindsight, estamos esencialmente reconectando nuestros cerebros para una mayor regulación emocional, autoconciencia y empatía. Todo esto encaja perfectamente con lo que hemos hablado antes sobre la integración del cerebro izquierdo y derecho del cerebro superior e inferior. Se trata de crear esa armonía dentro de nosotros mismos para poder estar más presentes en el mundo. Lo has pillado. Ya. Y las fuentes van un paso más allá, explorando la integración del yo y el nosotros, el desarrollo de lo que llaman integración interpersonal. Argumentan que el cerebro es en realidad un órgano social conectado para la conexión. Así que no se trata solo de comprender nuestra propia mente, sino también de comprender y conectar con la mente de los demás. Precisamente. Y hacen hincapié en el papel crucial de las primeras relaciones en la configuración del desarrollo social y emocional de un niño. Me hace pensar en lo mucho que nosotros como padres estamos modelando esas habilidades para nuestros hijos. Si reaccionamos constantemente desde un lugar de estrés o agobio, es probable que ellos interioricen esos patrones. Pero si podemos presentarnos con calma, empatía y voluntad de conectar, incluso en los momentos difíciles, les estamos haciendo un regalo inestimable. Has dado en el clavo. Nuestras interacciones con los niños están literalmente moldeando sus cerebros. Y las fuentes señalan el fascinante papel de las neuronas espejo en este proceso. Neuronas espejo. Son esas neuronas que se disparan cuando vemos a alguien haciendo algo casi como si lo estuviéramos haciendo nosotros mismos. Has acertado. Se cree que las neuronas espejo son la base de la empatía. Nos permiten sentir literalmente lo que otros están sintiendo, lo cual es esencial para desarrollar la compasión y la comprensión. Entonces, al estar en sintonía con las emociones de nuestros hijos, al mostrar empatía y validar sus sentimientos, estamos fortaleciendo esas vías de las neuronas espejo en sus cerebros, haciéndolos más capaces de conectar con los demás. Exactamente. Y las fuentes destacan la importancia de enseñar explícitamente las habilidades sociales también. Ponen el ejemplo de un niño llamado Ian que era tímido por naturaleza y tenía dificultades para interactuar con otros niños. Sus padres, reconociendo esto, hicieron un esfuerzo consciente para crear oportunidades para que practicara la socialización, empezando con pequeñas citas de juego y ampliando gradualmente su círculo. Así que le dieron un espacio seguro para salir de su zona de confort y desarrollar esos músculos sociales.
Qué enfoque tan maravilloso. Lo es. Y pone de relieve la importancia de atender a los niños en su desarrollo y proporcionarles el apoyo que necesitan para prosperar socialmente. Todas estas ideas son tan valiosas. Las fuentes nos han dado mucho en qué pensar en términos de cómo podemos apoyar el desarrollo cerebral de nuestros hijos. ¿Ofrecen alguna estrategia específica para fomentar esa integración de yo y el nosotros? Sí que lo hacen, hablan de la importancia de aumentar el factor de diversión en la vida familiar, promover la crianza en el juego y crear asociaciones positivas con las relaciones. Recuerda que la dopamina, el neuroquímico de la sensación de bienestar, juega un papel clave en la motivación y la recompensa. Cuando realizamos actividades que son agradables, nuestros cerebros liberan dopamina reforzando esos comportamientos. Entonces, al hacer que el tiempo en familia sea divertido y atractivo, estamos fortaleciendo esas vías neuronales asociadas a la conexión y el vínculo. Increíble. Lo es. Y no tiene por qué ser complicado. Puede ser algo tan sencillo como bailar en el salón, dar un paseo por la naturaleza, jugar un juego de mesa juntos o simplemente echarse unas buenas risas. Me encanta. Se trata de ser intencional a la hora de crear esos momentos de alegría y conexión. ¿Y qué pasa con el conflicto? Es inevitable en cualquier relación, especialmente con los niños. ¿Cómo podemos ayudarles a afrontar esos retos de una manera que promueva la integración en lugar de la división? Las fuentes ofrecen una perspectiva muy perspicaz al respecto. Sugieren que en realidad podemos conectar a través del conflicto, enseñando a los niños a abordar los desacuerdos con una perspectiva de nosotros. En lugar de verlo como yo contra ti, pueden aprender a verlo como nosotros contra el problema. Es un cambio tan poderoso. Y me recuerda lo que hemos hablado antes sobre ayudar a los niños a desarrollar su cerebro superior. Al involucrar su corteza prefrontal, les estamos ayudando a ir más allá de esas respuestas reactivas del cerebro inferior y acceder a habilidades de resolución de problemas más creativas. Exactamente. Y las fuentes destacan 3 habilidades clave que son esenciales para navegar el conflicto con Mindsight. Ver a través de los ojos de otra persona, escuchar lo que no se dice y hacer reparaciones. Puedes desglosarlas un poco. Parecen tan importantes. Por supuesto. Ver a través de los ojos de otra persona tiene que ver con la empatía, ponerse en su lugar, intentar comprender su perspectiva aunque no estés de acuerdo con ella. Y escuchar lo que no se dice. Eso suena intrigante. Se trata de prestar atención a las señales no verbales. Lenguaje corporal, tono de voz, expresiones faciales. A menudo lo que se comunica a través de estos canales es tan importante como lo que se dice verbalmente. Y por último, hacer reparaciones. Se trata de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y encontrar la manera de reparar la relación después de un conflicto. Podría ser una disculpa sincera, un acto de bondad o simplemente reconocer el daño que hayamos podido causar. Esta idea de conectar a través del conflicto es tan profunda. Se trata de utilizar esos inevitables desacuerdos como oportunidades para construir relaciones más fuertes y resistentes. Esta inmersión ha sido increíblemente reveladora. Hemos cubierto mucho terreno desde la integración del cerebro hasta el poder de la memoria, la importancia del mindset y la conexión entre yo y el nosotros. ¿Qué te llama la atención como conclusión clave? Lo que más me llama la atención es la importancia de recordar que el cerebro de un niño está en constante desarrollo. Cada experiencia, cada interacción tiene el potencial de moldear su arquitectura cerebral. Totalmente. Y como padres tenemos el privilegio de ser arquitectos de esos cerebros en desarrollo. No se trata solo de proporcionarles alimento y cobijo, sino también de nutrir sus mentes y corazones. Exacto. Se trata de crear un entorno donde se sientan seguros para explorar, para cometer errores, para aprender y para crecer. Se trata de guiarlos con amor, comprensión y un profundo respeto por el increíble potencial que llevan dentro. Es alentador saber que aunque hay mucho que aprender sobre el cerebro, cada interacción que tenemos con nuestros hijos es una oportunidad para conectar con ellos y ayudarles a desarrollar su potencial. Precisamente. Y lo maravilloso es que no existe una única fórmula mágica para la crianza. Se trata de un viaje de descubrimiento continuo, tanto para los padres como para los hijos. Esta inmersión me ha dado mucho en qué pensar. Hemos hablado de estrategias para conectar con el cerebro derecho de un niño cuando está dominado por la emoción de la importancia de fomentar el desarrollo del cerebro superior, de cómo desentrañar los misterios de la memoria y de cómo cultivar el mindset para una mayor autoconciencia y empatía. Y no olvidemos la importancia de la integración interpersonal de nutrir ese sentido en nosotros en las relaciones. Al fin y al cabo, estamos programados para conectar, para construir vínculos fuertes y saludables. Exacto. Me ha fascinado la idea de que podemos conectar a través del conflicto. Enseñar a los niños a ver los desacuerdos como oportunidades para resolver problemas juntos en lugar de batallas que hay que ganar es una herramienta muy valiosa para la vida. Sin duda. Y las habilidades que mencionamos antes, como ver a través de los ojos del otro, escuchar lo que no se dice y hacer reparaciones, son esenciales para construir relaciones sólidas y resilientes. Al final creo que lo más importante que podemos hacer como padres
es recordar que cada niño es único. Lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Se trata de observar, de escuchar, de aprender de nuestros hijos y de adaptar nuestro enfoque a sus necesidades individuales. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No hay manual de instrucciones universal para la crianza? Se trata de un proceso dinámico en constante evolución que requiere flexibilidad, paciencia y sobre todo mucho amor. Antes de concluir esta inmersión, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos aprendido hoy en una sola frase, ¿cuál sería? Para mí la clave está en recordar que el cerebro de un niño es como un jardín en constante crecimiento. Nuestra labor como padres es proporcionar las condiciones adecuadas. Amor, seguridad, estimulación y apoyo para que ese jardín florezca en todo su esplendor. Me encanta esa imagen. Cuidar el jardín del cerebro de nuestros hijos, nutriéndolo con atención, comprensión y paciencia para que puedan crecer y convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Exactamente. Y recordar que en ese proceso nosotros también crecemos como individuos y como padres. Es un viaje de aprendizaje mutuo, lleno de desafíos, alegrías y descubrimientos increíbles. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración del cerebro del niño. Espero que hayáis disfrutado de esta inmersión y que os haya dado herramientas para conectar con vuestros hijos de una manera más profunda y significativa. Y no olvidéis que tenéis un enlace en la descripción para conseguir una prueba gratuita de Audible y descargar el audiolibro del cerebro del niño. Os lo recomiendo encarecidamente. No olvidéis dar me gusta al vídeo y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Ha sido un placer compartir estas ideas con vosotros. Recordad que cada interacción, cada momento, es una oportunidad para aprender, para crecer y para fortalecer esos lazos tan especiales que nos unen a nuestros hijos.